Muy buenos días, tardes, noches, como a usted se le dé la gana, cuando a usted se le antoje ver este diálogo de mente, recibe usted un saludo. Nos encontramos acá en este canal, en este espacio denominado Diálogos de Mente, donde hablamos de conceptos asociados a la salud, específicamente a la salud mental, siempre usando justificaciones y marcos basados en evidencia. Hemos tratado siempre de ampliar la información. Hace poco pues subimos un video con relación a la sobreprotección y terminando este video dijimos que lo que venía a continuación era hablar sobre el bullying, un proceso o un fenómeno que de manera impresionante se aborda de forma distorsionada, de forma equivocada, incluso leyendo a los principales autores a los cuales se debería consultar desde la neurociencia, la psicología. Sí, realmente tratan de evidenciar el fenómeno, pero lastimosamente el estudio de este fenómeno está atravesado, o ellos, como sujetos que son, como individuos falibles que son, están permeados por esta moral estética, por estos juicios a priori, y resulta que tienden a tener una visión sesgada, moralista, estética y estúpida con relación a esta percepción del fenómeno, y que nosotros nos creemos, aquí creemos que tenemos una mejor visión. Igual, como siempre lo digo, no crean en lo que decimos y nos sometan a juicio. Y si alguna de estas ideas les son a ustedes más coherentes, traten de investigar mucho más, traten de indagar más. Recuerden que no, nuestra intención no es que piensen como nosotros, sino el hecho de que piensen, ya hemos hecho nuestro trabajo. Y en este canal que hemos construido estos diálogos se encuentra alguien que es vital, el otro pilar acá de Diálogos de Mente, Isabel Díaz Pérez. Oh, bienvenida nuevamente, ¿cómo estás hoy? Bien, bien, muchas gracias. Pues como siempre, muy contenta y con esas inquietudes de abordar los temas desde otro enfoque y tratando pues de aportar algunos otros elementos que considero que son importantes, porque por ahí de repente, como lo dices, yo en lo particular he escuchado mucho como el tema de la sobreprotección, este tema del bullying, y, y no me he quedado como muy conforme porque hay algunos elementos que creo que se deben que se les debe de poner atención. Y bueno, el bullying lo entendemos como esta exposición que sufre un niño a daños físicos y psicológicos de manera reiterada por otro niño. O sea, no es un niño o sea, por lo regular es por otro de sus pares, ¿no? Y pues por lo regular el bullying se da en el ámbito escolar. Entonces, pues ahí intervienen varios factores. Y ahora que estábamos hablando de la sobreprotección, yo te decía que o sea, que en el seno familiar o en ese primer entorno social del niño, pues ahí se gesta tanto la víctima como el victimario, ¿no? Y en este caso, quiero dejar esa parte de cómo se aborda el bullying, porque se habla de niños crueles o se habla de niños malos. Y esa parte para mí, en lo particular, es doloroso, abordar el tema desde etiquetar, o desde segregar, o desde criminalizar al niño que está teniendo esas conductas, al niño o al adolescente que está teniendo esas conductas, porque, pues, lo vamos a ver aquí con el desarrollo de este tema, qué situaciones, ha vivido o qué factores han sido los intervinientes para que llegue a esta conducta. Y es que por lo regular yo te comentaba que el bullying se aborda desde quien lo sufre, desde quien lo padece. Dar herramientas para quien lo sufre. Se le apoya al padre de la persona que está sufriendo el bullying y a la otra parte se le empieza a segregar, se le empieza a señalar, se le empieza a juzgar y creo que como sociedad pues no estamos abonando nada a que esas situaciones mejoren. Por eso la inquietud es de que hoy tratemos ese tema del bullying desde otro enfoque.
Bueno, hay una cosa importante aquí, y lo que tú acabas de describir es estética contingente, ¿no? Es esa construcción moralista, estética, hipócrita que tenemos como sociedad, que casualmente el bullying es uno de esos fenómenos que más cargado está de la construcción estética social. Es donde más se ve porque hemos construido, y es lo que tanto les molesta de nuestros discursos, y es que hemos construido a ambos lados, ¿no? Vemos al buller y al bulleado, ¿no? También como si fueran dos zonas separadas de dos problemas distintos, donde hay un niño. A ver, quiero dejar claro de que vamos a tratar del bullying incluso hasta la edad adulta, que se manifiesta de otras formas, pero este modelo de conductas son conductas estéticas. Al final el bullying está, o el acoso está basado en situaciones de físicas, eh, morales, ¿sabes? Son muchas los factores que entran aquí en juego, pero que desafortunadamente han sido construidos en el chico o chica que empieza a ejercer el acto de acoso, como también hemos generado unas estructuras para que el niño o niño que también reciba este acoso sea victimizado, no sea, o sea, no tenga un apoyo, no sea realmente asistido, ¿no? Sin embargo, aquí hay algo que tenemos que dejar claro, y tú lo dejabas muy bien marcado. Es muy fácil atribuirle a una parte del fenómeno todo el fenómeno, y decimos que el niño cruel, ¿no? Porque queremos despersonalizar al niño, tenemos que hacer ver al niño como, vamos a colocar como a segmentar muy bien esto en la parte infantil, que es de más o menos de 4 o 5 años hasta los 16 17 años. Vamos a ver aquí a una inasistencia o una ineficacia a la hora de abordar este tema. Por ejemplo, pues, estuve indagando mucho los principales autores, y la mayoría de ellos solo se centran en la víctima, y hacen ver como que el victimario surge de manera espontánea, como que el victimario fuera una creación de sí mismo, como que el niño o la niña que empieza a ejercer el acto de bullying, todas esas situaciones las desarrolló por sí solo, como que si él no perteneciera a una sociedad, como que si a él no se le hayan impreso una identidad cultural, una identidad de creencias. Entonces es bastante curioso cómo en estos aspectos siempre la salud mental tenemos una visión tan sesgada, y lo interesante y lo importante en este momento en el siglo XXI es realmente abordar todos estos temas desde una condición amoral, desde una condición sin juicio, ¿no? Entonces aquí no, lo primero que tenemos que dejar claro es que aquí no hay buenos ni malos. Aquí no hay unos malvados que ejercen el bullying, y no tenemos unos niños víctimas indefensas también de las circunstancias, ¿no? Aquí no hay ni buenos ni malos, aquí hay que empezar a someter, es más bien a buscar justificar desde un aspecto social, de un proceso cultural, y por supuesto desde una justificación biológica, todo lo que interactúa en estos niños que empiezan a tener esta dinámica entre bullying o acoso, ¿no? De acosador y acosado, y cómo la cultura, cómo la sociedad termina reforzando negativamente estas situaciones, y cómo surgen estos niños que empiezan a sufrir acoso y el acosador, ¿no? No sé qué preguntas específicas tenías al respecto de esto. Bueno, la primera es que no toda la población estudiantil, no toda la población que se encuentra dentro del recinto académico es el blanco del bullying, ¿no? Hay una población vulnerable específica. Esa parte, los factores o las características de esa población vulnerable. Porque no todo, o sea, de un salón de clases, no todos los niños van a sufrir bullying. Hay blancos específicos, ¿no? En primer lugar eso.
y, y que dentro, cuando se da esta situación, hay como un desequilibrio de poder, ¿no? El niño que está provocando esas acciones en contra del otro tiene ese concepto de poder, pues mal concebido. A ver, hay una cosa importante por ejemplo, uno de los países que más sufre bullying es Estados Unidos. ¿Por qué? Por la condición étnica que sufre Estados Unidos. Estados Unidos, casi que la mitad de su población es de otro país. O sea, Estados Unidos es una diáspora. Estados Unidos es un país constituido en su mayoría por inmigrantes, incluso muchos de esos que están dentro de ese 50%, 57%, que parece ser nativos de Estados Unidos, incluso también vienen de población migrante que se estableció hace muchos años, 250 años atrás, irlandeses, ingleses, realmente nativos americanos quedan muy pocos. Entonces, hay que entender que la pluralidad cultural que tiene, perdón, la pluralidad étnica que tiene Estados Unidos es el caldo de cultivo específico para empezar a generar segregaciones raciales, y por eso lo podemos ver con la comunidad negra, con una cantidad de discapacidades, con la comunidad latina. Entonces, todo esto, viéndolo desde un punto de vista antropológico o una justificación sociocultural, pues viene a ser uno de esos factores. Pero ahora, quiero que quede claro que un niño no nace con estas apreciaciones de segregación y de discriminación. Entonces tenemos que dejar claro de que no existe un niño xenófobo, es un niño que está replicando conductas. Entonces ya tenemos que dejar claro de que el niño va a empezar a encontrar, estamos hablando del niño que ejerce el bullying, va a empezar a encontrar sus víctimas dependiendo de la construcción que tenga de sus pensamientos, lo que él considera un enemigo natural, porque se le ha implantado una cantidad de condiciones. Quiero dejar claro de que hay unas condiciones biológicas que también pueden exacerbar estos comportamientos agresivos y estos comportamientos de acoso y sometimiento al otro que pueden ser de tipo sociopáticos, de un tipo de patología como el trastorno de conducta desafiante, los trastornos limítrofes de personalidad. También tenemos este caso de algunos individuos que desarrollan agresividad a través del trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Entonces, vamos a imaginar que estos casos atípicos, que son de características biológicas, que no vienen exacerbados por una conducta replicante de su nicho, de su núcleo familiar, ¿no? Pero muchas veces no solamente tenemos estas personas con estos conflictos biológicos, sino que a su vez surgieron en una familia con pensamientos de discriminación, de segregación, de burla. Incluso la mayoría de estos niños que son abusadores, que son acosadores, cuando uno los investiga, cuando uno logra profundizar estos comportamientos peligrosos, resulta que también son víctimas de un entorno cruel, de un entorno violentador, de un entorno humillante, de un entorno donde no hay una gestión adecuada de las emociones, donde se le ha enseñado a gestar sus emociones de forma violenta. Entonces, por supuesto, sería muy interesante, por ejemplo, la visión que tienen los americanos o la que ellos permean hacia las otras partes del mundo, es que tenemos que armar a todos, ¿no? Para defender. Entonces, la visión armamentista de los americanos, de los norteamericanos, los estadounidenses, es hacer creer que dándole un arma o dándole un taser o dándole un gas va a evitar que haya bullying, cuando esa no es la solución. La solución es inmiscuirnos en las responsabilidades parentales de cómo formamos, cómo generamos una gestión adecuada de las emociones no violentas, y adicional también la difusión de un entorno plural cultural, ¿no? Entonces, cuando uno nace en un lugar, por ejemplo, donde uno nunca, yo jamás me había dado cuenta de que había negros hasta que yo crecí, cuando empecé a escuchar que existía estos racismos, y me pareció muy extraño cuando me empecé a ser consciente de que había ese racismo, ¿no? Porque yo no fui educado
culturalmente donde habían estos colores y que estos colores eran importantes de entender. Pero lo que pasa es que esa fue la sociedad primaria, la sociedad familiar donde yo crecí. Pero no todo el mundo goza con ese privilegio de nacer en una familia estructurada, coherente, donde no entiende que no tiene estos sesgos raciales, cuando no se incita al odio ni siquiera religioso, porque el bullying viene o va enfocado en víctimas por una cantidad de características. Pueden ser culturales, pueden ser étnicas, pueden ser de algún tipo de discapacidad o algún tipo de aspecto estético, físico, porque el problema no se trata de eso, eso al final es secundario cuando uno logra entender lo que construyó a ese niño que va a empezar a desarrollar esas fijaciones de comportamientos distorsionados y violentos llamados bullying o acoso, ¿no? Sí, y bueno, exactamente. Se puede decir que hay una población más vulnerable, pero va a depender, por ejemplo, si son niños con el trastorno del espectro autista, si son niños con alguna discapacidad, con obesidad, con alguna situación física, como lo mencionas, la situación es cómo a ese niño se le ayudó a afrontar esa situación desde pequeño y no precisamente hoy que ya está en el ambiente escolar, va a ser vulnerable, porque el entorno le ayudó a afrontar esa situación de manera más adecuada, ¿no? Más asertiva. Esa es la situación, que cuando estos niños, que son los niños que están padeciendo el bullying, no han tenido, o sea, también ahí la situación viene desde la raíz, desde la formación que el niño ha tenido, el que está sufriendo el bullying, porque eh, eh, viene de la mano con el tema que acabábamos de tratar de la sobreprotección, también en, para ambos lados. Entonces, estamos ante una situación donde hay niños inseguros, vulnerables, muy sumisos, porque también ellos están viviendo ciertas situaciones en el hogar. Y los niños que están causando el bullying pueden venir de esa otra parte, de la otra contraparte también de mismo, donde se ha manejado también sobreprotección, pero como una agresión al niño, donde se le trata con mucho autoritarismo, con mucha agresión, que también ha sido víctima de abusos. Entonces, en ambos lados tenemos 2 situaciones que se tienen que resolver, 2 situaciones que se deben de atender, porque ambos niños están sufriendo una situación que no es la aceptable, que no es sana para ninguno de los 2 ambientes. Solo que unas situaciones están surgiendo de cierta manera en el lado del niño que sufre el bullying y están teniendo otros resultados de la otra contraparte del niño que lo provoca. Pero entonces ambas situaciones se deben de atender. Ambas situaciones se les debe de dar la importancia porque si seguimos con solo apoyar a la víctima, que así la hemos, así se ha La cataloga. catalogado a la víctima, y seguimos segregando al niño malo, al niño que causa, y al mismo tiempo esa red social, esa red de apoyo que puede tener la familia de quien está sufriendo el bullying, no la tiene la familia de quien lo está causando. O sea, para esas personas no estamos considerando esa red social o esa red de apoyo. Y se debe de considerar en ambos casos porque si no, esto no va a tener solución. Porque segregar, juzgar, señalar, no es la solución al problema. Ahora, se atiende a la víctima de bullying en ese momento. O muchas veces los padres optan por cambiarlo de escuela. Pues ese es como poner el parche o el curita ahí a la situación, pero eso no va a resolver la situación, ¿no? A ver, Es hay algo aquí importante y es que, a ver, sí es verdad de que el acosado, la víctima del acoso, llamémoslo así, porque ya denominar que hay una víctima significa que hay un victimario, está mal. Es aquella persona que sufre la violencia de este otro niño que también es víctima. eh, a ver, sí es verdad de que muchos de estos blancos, por condiciones étnicas, o por condiciones estéticas, por condiciones de discapacidad, por un montón de factores, puede que dentro de su hogar no tengan la suficiente eh, estructura emocional para que un niño pueda expresar lo que siente y poner límites, ¿no?
Pero también tenemos que dejar claro de que ante una violencia exacerbada, las personas que son pacíficas, por más que tengan herramientas de inteligencia, por unas herramientas de comunicación, se les va a hacer muy imposible a un niño, o sea, darle la responsabilidad a un niño, por más que venga de una familia estructurada, con roles claros, con roles sanos, no es fácil para un niño poner límites en estos casos de acoso. Sin embargo, el enfoque está mal en el sentido de que quien que no estoy diciendo que se desasista al niño que sufre de la violencia, no, pero el mayor interés, el mayor impacto debería estar en acompañar al niño que estás ejerciendo el abuso, porque es que es quien es el que requiere mayor atención en el sentido de que no existe un bullying para cada bulliado. No, es que un bullying es para una cantidad de personas y afecta un entorno grande. Entonces, no estoy diciendo que no hay que atender las 30 víctimas de un bullying. No, yo estoy diciendo es que es mucho más eficaz en tratar de entender cuáles son las características que desencadenan a este niño a ejercer estos actos y tratar de ayudarle a que tenga una mejor gestión emocional, que se aprenda a autorregular, que intente poco a poco a través de la red de apoyo, la red familiar específicamente, a generar una estructura más saludable de interacción con otros, porque el problema está en que hay una condición de refuerzo. Y es que incluso la misma sociedad escolar se encarga de darle un poder insano a estos niños que ejercen bullying, ¿no? Porque entonces los terminan magnificando, ¿no? Los llevan a detención y lo hacen ver como el monstruo de la clase, en vez de eso de ser positivo, lo que termina siendo un refuerzo negativo hacia estas conductas. No van a cambiar estas conductas. Lo que tenemos que empezar, uno, es por la red familiar. Y desafortunadamente esa es la gran barrera en el momento de abordar el bullying, porque casualmente vamos a encontrarnos de que hay unas condiciones anómalas dentro de estas relaciones familiares. Son niños que incluso han sido hasta abusados sexualmente cuando uno empieza a indagar, donde hay un montón de otros tipos de abusos, porque uno llega y descubre también de que tiene dos figuras parentales proveedoras, pero son niños huérfanos de padres vivos, ¿no? Entonces es ahí donde uno dice, bueno, ya entiendo porque este niño está queriendo poner su mirada o que las miradas de todos los adultos estén sobre él porque no está siendo escuchado. Entonces, muchos de estos actos violentos en la zona escolar son actos de auxilio, son gritos de auxilio. Entonces, si empezamos a denominarlo como el victimario, como te decía, ¿no? El gato malo, pues resulta que es muy peligroso porque realmente categorizar o catalogar a un niño como bueno o malo de por sí, de que en ninguna instancia está bien esta palabra buena o mala, pero sí tenemos que dejar claro de que no hay un niño insano, no hay un niño malo. Lo que tenemos que es de reconocer cuáles son esas conductas y el por qué nacen estas conductas, que tienen explicaciones incluso neurobiológicas, neurológicas. Entonces, lo que se debe de hacer es tratar de asistir a esta parte que es tan desatendida en todo lo que yo veo como manuales de abordaje del bullying. Al bullying hay que execrarlo, es el niño malo, es el niño el cruel. Incluso yo leía muchas de las definiciones de los especialistas que decía que está, a ver, una frase salía, una palabra que me gustaba mucho que decía, es un acto reiterativo, repetido y prolongado dirigido hacia una víctima con el fin de causarle dolor emocional y físico con la intención. O sea, lo que tenemos que entender es cuando un niño de verdad entiende la intención de herir. Mira, por lo regular, una de las características de los niños que provocan el bullying, por lo que están viviendo, por lo que están viviendo en su entorno primario, es que no tienen esta empatía para con el otro. Entonces, tienen esa, como lo veníamos mencionando, esa distorsión de la realidad donde ellos no están siendo conscientes del daño físico o psicológico que están causando realmente por estas situaciones que ellos viven, ¿no? Por esa misma situación que viven en su entorno. ¿Cómo me explicas tú a mí, yo siendo un niño maltratado en casa,
se supone que son o padre y madre que me aman, tíos que me aman, abuelos que me aman, que ellos me maltratan con unas, no solamente ya de por sí que el hecho de golpear a un niño es sumamente cruel, sumamente repudiable, pero no solamente tú y yo sabemos, y muchos de los que van a escuchar este tema saben que adicional al acto categórico repudiable de violentar a un niño se suman una cantidad de humillaciones cuando se agrede al niño. Te lo digo por haberlo vivido en carne propia y sin tildar, sin tratar de masacrar a los recuerdos, pero era simplemente agredirme, la persona que me amaba, adicional a esto, imprimir un montón de violencia verbal, tratar de transcurrir todo su dolor, porque yo también entiendo que ese adulto no quería hacer ese daño, pero desafortunadamente no cuenta con las herramientas emocionales para poder gestionar y termina siendo el acto de corregir al niño un acto de transmisión de toda la rabia y toda la frustración que tiene con su vida. Entonces, un niño que está inmerso en una sociedad familiar, en una sociedad de desarrollo proximal, filial, con violencia, y ellos dicen que me aman, pues por supuesto, agredir a otro niño no es algo atípico, porque yo nací y crecí en un mundo de violencia. Entonces, en un mundo de ciegos el tuerto es rey. Entonces, si yo veo que un niño como, si yo crezco bajo ese entorno de violencia, de estar sometido a diario de improperios, de violencia psicológica, de humillaciones de todo tipo, pues no es anormal. O sea, me impresiona enormemente que no hayan más conductas agresivas en la escuela. O sea, yo siento tanto amor por los niños que son capaces, que en el 90% de los niños, si no es más, son niños que a pesar de que son violentados en casa, son humillados en casa, no transmiten esos actos de violencia a otros niños. Y ese es el problema, o sea, que lo más cruel de todo este fenómeno del bullying es que queremos culpar a los niños de los actos crueles de los adultos que tampoco son culpables, porque todo el mundo dirá, pero entonces, ¿quién es culpable? Pues tenemos que empezar a responsabilizarnos. Pero estos adultos tampoco es que tengan herramientas para poder gestionar sus emociones y por eso agreden y maltratan a estos niños que se transforman en otras conductas peligrosas. Pero cuando tú atiendes al buller y al bulliado, pues vas a poder permear, si se puede, mucho más eficazmente en la familia y si es posible cambiar todos estos factores. Es muy probable que no, pero al menos poder intentarlo. Ahora, lo más interesante aquí es tratar de generar padres sanos que tengan crianza sana, ¿no? Para que esto no siga sucediendo. Pero el problema del fenómeno es este, de que son niños que crecieron en un amor distorsionado y que ellos no saben cómo lidiar con otros seres humanos porque así se les trata. O sea, son niños crueles, no son niños crueles, son niños sometidos a crueldad. Me lo robaste, te iba a decir. Deberíamos de ver que no es un niño cruel, es un niño que se está tratando con crueldad. Entonces, bueno, ahí hay una parte muy importante. Al ser el bullying en el ámbito escolar, ahí juega un papel muy importante pues los docentes, el personal administrativo, quien está dentro de lo que es el ámbito educativo, ¿no? Dentro de la institución. Y ahí, pues, yo creo que es el lugar donde más se debe de generar estas estrategias para poder empezar primero a identificar qué es lo que está pasando. Yo veo que la estrategia de abordar a los padres debe de ser desde tratar de que se hagan responsables, no desde culpabilizarlos. Era como platicábamos, ¿no? O sea, entender, primero escucharte y comprender lo que estás viviendo, pero no porque lo voy a justificar, sino porque, pues, hay que detectar qué son las situaciones que se están viviendo. Y estas estrategias dentro del aula o dentro que los docentes tendrán que implementar, y que sea más que prevenir el bullying, yo yo considero que lo más importante es fomentar lo positivo. Y cuando se hable de ese respeto, no hablar con quien está causando el problema o con quien lo está recibiendo, sino con todo el grupo, con todos los niños,
para ir fomentando esos valores que se deben de vivir dentro del aula, el respeto, la empatía, el ser solidarios, diferentes valores que deben de prevalecer en esa interacción entre ellos y hacerle ver a todos los niños que es, que todos deben tomar esas acciones, ¿no? Que no se las vamos a poner solamente al niño que está portándose con acciones insanas, sino que es para todos. Y que él se sienta no excluido, sino que más bien se sienta que es parte de esa comunidad y que el estar en un ambiente eh, sano, seguro, agradable, depende de todos, incluyéndolo a él. Y es que esa parte de segregar es la que va causando todavía un impacto más negativo en el niño que está cometiendo estas acciones que no son sanas, muchas veces ni para él ni para su entorno. Es que el hecho de que bueno, quiero que entiendan, sí, como yo siempre digo, naturaleza entre comillas, la naturaleza del humano es la sociedad, es ser social. Entonces, un niño que con estas conductas rompe con el entorno social, se disocia, porque tenemos que ser honestos. El niño que ejerce el acto de bullying no está buscando disociarse, está buscando incluirse, solo que no tiene el lenguaje adecuado para pedirlo. Lo que está es a golpes tratando de forzar una cabida dentro de esa sociedad. El problema es que no tiene las características emocionales ni los gestos adecuados, ni la gestión adecuada emocional para poder ser incluido. Y si a esto le suma de que la sociedad escolar lo va a terminar de excluir, porque quiero dejar claro, los niños son sumamente crueles. Y no lo hablo de crueldad como la concebimos moralmente, no, sino que sus conductas son viscerales, son orgánicas. Los niños van a apartarse de quien ejerza violencia, lo van a él, incluso el bullying termina siendo más la víctima de todas estas circunstancias porque va a quedar execrado totalmente del entorno social. A la víctima de bullying la van a incluir, la van a apoyar, se le va a dar un acompañamiento, los otros niños van a reforzar su vínculo con él. Al buller no. Entonces, quien pierde más del acto violento es el buller. Ahora, lo que pasa es que no le podemos pedir a un niño que entienda todo esto, cuando ni siquiera los adultos violentos lo entendemos. Y ese es el problema. Es un niño que está siendo educado con violencia, pero hay par de grandes desafíos. Y el problema está en que la mayoría de los docentes tienen estas condiciones estéticas de juicio. Entonces empiezan a tratar al niño como el niño problema, el niño malo. Y incluso hay muchos niños que están siendo segregados no solamente por el bullying, sino porque son los niños con conflictos de aprendizaje, o los niños que tienen conflictos de conducta porque no pueden mantener la atención en clase y no están molestando a nadie, no están maltratando a nadie. Pero en el momento en que empiezan a darle un calificativo de malo, pues específicamente están reforzando ese concepto. Y es el gran conflicto que yo tengo con los docentes en este momento que no están preparados. Y ojalá que fueran una minoría, no, son la mayoría. Cada vez la forma en que alzan la voz, la forma en que interactúan con los niños, como si... Porque es que el problema, el bullying es una muestra de la consecuencia de criar en obediencia. O sea, cuando tú educas a través del miedo, a través de que obedezca, pues esto es lo que pasa. Un bullying es la manifestación de un ingobernable en ese concepto de violencia, de violencia que se le denomina obediencia. Cuando un niño es educado en un proceso reflexivo, va a entender que herir a otro lastima y que ese dolor no es bueno. Y como no es bueno, no me gustaría que me sucediera a mí, no lo voy a replicar. Pero el problema está en que un niño sometido a dolor constante, donde normalizó el dolor, donde normalizó el maltrato, pues desafortunadamente no va a tener esa empatía con otros, porque no la ha desarrollado. Y ese es el problema. O sea, tú me decías, es que a ver, voy a ser bien malvado con vos, pero es que tú no has vivido el desafío que es tratar con un padre. O sea, la arrogancia y la soberbia que hay en torno a tratar con otros padres. Lastimosamente, muchos de estas personas quieren venir a intimidarte. Yo agradezco enormemente mis tamaños,
porque cuando me ven a mí en un consultorio orientativo de un colegio, la piensan para utilizar la violencia, porque son padres que ni siquiera buscan guardar la apariencia. Cuando llegan, llegan sometiendo, yo pero trabajo con casi todas son mujeres en los colegios que trabajo, y le hacen intimidación a la directora, le hacen intimidación a los docentes, hasta que llegan conmigo. Cuando se enteran de mí y empiezan a hablar conmigo, no es que tratan de disimular su violencia, el problema es que este tipo de miedo yace siempre entre el más fuerte. Entonces es una lucha entre el más fuerte. Y ellos creen que por mi tamaño yo soy un ser violento. Y ese es el gran conflicto. Entonces ellos creen que yo vengo a resolver el tema con violencia. Y no. Entonces, permear en los hogares de estos niños que están siendo violentados, incluso tienen que tener, yo lastimosamente en Colombia no tengo el apoyo suficiente de bienestar familiar y perdónenme los que me escuchan aquí, pero lastimosamente por anécdota, por mi experiencia, cada quien habla como le va en la feria. Cada vez que yo me he apoyado en bienestar familiar y las veces que he trabajado con este sistema de bienestar familiar, siento que transgrede más que beneficia. O sea, es más las transgresiones que los beneficios. Entonces, para mí no es viable ir a comisaría infantil, pero voy a imaginar un mundo utópico. Lo ideal de muchas veces de estos padres es que uno denuncie. Muchas veces los padres de estos niños son violentadores que no van a cambiar y que este niño necesita tener una restitución de tutelas. Tendrían que ser llevados a personas que de verdad lo eduquen. Desafortunadamente, hablo por Colombia y también podría decir Venezuela, son dos países que tienen una pésima atención una pésima atención y aparato legislativo de atención a la infancia. Entonces no es un lugar viable. Para que termine en un lugar peor, o sea, es una decisión tan dura para uno, porque uno ¿qué piensa? Uno dice que termine en un albergue sufriendo peores abusos, porque al menos aquí lo abusan físicamente, pero ir a un albergue de estos, y perdóname quien lo escuche, es terminar hasta abusado sexualmente. Entonces uno se siente maniatado como orientador porque uno intenta a través de la familia, y la familia se hace de los oídos sordos. Yo no juzgo por qué se hacen de los oídos sordos, porque entiendo de que están permeados por un montón de factores. Son gente que son la representación exacta de este mismo niño en la adultez. Fueron niños, estos señores que ahora están frente a mí, que son padres, están tratando de mejorar incluso su propia crianza, pero lastimosamente no han podido porque termina replicándola. Y no se trata tampoco de juzgarle, pero cuando yo hablo de denunciar es porque es lo más sano, porque es muy complejo la modificación de estas conductas en la edad adulta. Y son personas que terminan, y uno empieza a ver la estadística de violencia intrafamiliar, esa palabra que yo tanto detesto, que no existe una violencia intrafamiliar o una violencia de género. Cuando uno empieza a observar, son personas que han sido maltratadas toda la vida, que crecieron en un entorno de violencia, que crecieron en un entorno de experimentación económica y social, pues por supuesto, se unieron a una relación de pareja, consigo llevan una cantidad de conductas peligrosas antisociales, adicional a esto, un consumo de sustancias psicoactivas, pues por supuesto que no es violencia intrafamiliar, son un montón de otras cosas que explican a esto que le denominamos violencia intrafamiliar o violencia de género, y que estos niños están allí. Y como les digo, yo siento más bien admiración porque el 90 o más del 90%, yo estoy en un colegio donde no hay bullying, donde hay pequeños niños que hacen algunos actos disruptivos allí, pero no hay un acto de bullying per se. Entonces, no crean que en todas las escuelas hay bullying. Hay otra cosa que hay que aclarar, no todo aquella riña o aquella pelea o aquel acto de burla se puede denominar bullying. El bullying tiene que ser un acto categórico, un acto reiterativo, donde un niño sea sometido constantemente o que un niño asuma esa postura constante de ser un abusador. Pero cuando uno ve todo este fenómeno y uno va hacia las figuras parentales, uno encuentra una barrera enorme y desafortunadamente quisiera que existieran los aparatos legislativos correctos, no de que le quiten al niño, sino que hay una intervención y una asistencia social que uno, dentro de la orientación del colegio, no puede hacer. Y hay una cosa, Isa, aquí más dolorosa todavía del bullying, es que tú nunca vas a ver un padre de estos yendo a psicología creyendo que ellos son el problema. Y es lo más duro. Exactamente. Bueno, esta parte
de estos niños, ellos están manifestando en esas conductas, pues necesidades no cubiertas, o en esas conductas también están, es un grito de auxilio de situaciones que ya no soporto más. Entonces aquí, pues una parte que se pudiera, digamos que pudiera paliar un poco esto que viven estos niños, pues son las estrategias en el ámbito escolar, y ahí pues está esa parte de los docentes que muchos, sí, mis respetos, porque me ha tocado con esos profesores que están buscando tener esas mejores estructuras dentro de la clase, donde y los involucran a todos, donde a todos los hacen sentirse parte importante de lo que es el grupo, y también responsables cada uno de los demás, ¿no? Entonces, ahí sería esa parte de que las escuelas tengan pues esos mecanismos que puedan primero detectar las situaciones que están pasando a tiempo, porque muchas veces el niño ya fue con el profesor, ya le dijo que fulanito me está molestando, ya le dijo a veces a los papás, ya le dijo a la psicóloga, ya se cansó de decirle a medio mundo, y hasta que sucede una acción ya más grave es cuando entonces se quiere empezar a tomar acción. Uno de los puntos esenciales que a mi parecer sería de subrayar es que se haga una intervención oportuna, que exista esa vigilancia. Yo sé que es bien difícil porque a cada docente, en algunas escuelas no, pero por ejemplo aquí en mi país hay profesores que están atendiendo a 40 o 45 niños. Entonces es bien complicados, y a veces como papás dices, tengo uno, tengo dos, y Dios santo, cuando son toda esta cantidad de niños por docente se complica, pero de todos modos hay situaciones que se empiezan a hacer muy visibles, y escuchar a la primera queja, ¿no? A la primera situación de que un niño va a hacerte un reporte, empezar a poner esa atención. Sería una de las estrategias que se pudiera detectar a tiempo alguna situación que vaya fuera de lo, pues de lo normal, digamos, o de lo cotidiano. Pero, por ejemplo, hay una cosa importante que es una recomendación, ¿sabes? Si aquí hay un papá y una mamá que está preocupado por los comportamientos del niño, porque está siendo agresivo, porque está ejerciendo acoso en clase, usted ya tiene el 70% de la batalla ganada. Por el hecho de que usted esté buscando ayuda, usted está dispuesto a hacer cambios significativos. Cuando hablo de esta desesperanza que siento, es en un porcentaje menor, que es como el 30% de estos niños que no van a recibir asistencia, que lo del colegio va a ser ineficaz porque no es el hogar. Pero quiero dejar claro, y cuando hay muchas veces, hay niños que son capaces de una violencia terrible y no la ejercen en clase. Quiero dejar claro de que los mayores actos de crueldad en los niños no necesariamente se va a representar en un acto de crueldad de ellos hacia otros. Incluso los actos de crueldad terminan siendo más nocivos para el mismo niño, para su propia integridad, que para otros. Estos niños van a terminar ejerciendo un acto suicida, van a empezar a tener un desarrollo antisocial bastante peligroso, y antisocial no estoy hablando de que se van a volver delincuentes, sino que van a ser personas que van a tener una dificultad para poder desarrollar aspectos laborales, de vinculaciones afectivas, de poder sostener una relación de pareja sana, de poder criar, porque son personas que van a crecer con muchos conflictos afectivos. Entonces, de esto, yo cuando he atendido estos casos de estos niños que no ejercen violencia, pero están siendo, el acoso lo están ejerciendo sus padres en casa hacia ellos, son niños que encontraron en la escuela un hogar. Y aquí Miriam, si me está viendo, sabe cuando hemos visto estos niños que ven en un docente a la mamá, una mamá no cruel, porque la mamá que tienen en casa es una mamá que los lastima, un papá ausente muchas veces o un papá con problemas. Entonces, cuando uno entiende el valor que uno tiene como docente, como personal escolar, en un niño, pues uno puede ser no una solución, pero sí una brisa refrescante en una condición bastante precaria, en una visión donde un niño no sabe qué hacer
porque nosotros tenemos como adultos la libertad de escoger, incluso tenemos algunas libertades económicas, pero un niño no tiene otra solución. Un niño no tiene una forma de moverse, una forma de salir de esa situación, y es lo más doloroso de ver. O sea, yo durante muchos años que te decía, Isa, he visto cosas crueles en adultos, pero haber trabajado con niños me ha hecho sentir mucho más dolor incluso, porque me doy cuenta de unas realidades tan terribles y de unas faltas de empatía que tenemos como sociedad basado en ese adultocentrismo que tenemos, ¿no? Pero sí, realmente el hecho de que hayan cambios en la escuela no van a resolver el problema, pero al menos puede transformarse en un refugio para uno de estos niños y aminorar el impacto, aminorar el efecto nocivo que tienen todos los otros factores que están desarrollando estas conductas peligrosas. Como les decía, al 70% de los padres que van a tener un niño que por condiciones biológicas va a hacer estos secuestros amigdalares, que va a terminar dándole una trompada a otro niño, van a pelear. Esto no necesariamente representa que es un niño irremediable. Quiero que entiendan de que mientras tú formes parte de este proceso de reestructuración conductual, el niño tiene la batalla ganada. O sea, si usted como papá o como mamá está involucrado, el hecho de que esté viendo este video, el hecho de que usted vaya a buscar un terapeuta, eso es importante, pero sí vaya con una disposición de admitir un montón de responsabilidades en estos actos, sin sentirse mal, sino empezarse a ocuparse ahora en las modificaciones de las conductas e incluso pedir una cantidad de disculpas, porque al niño se le merece pedir también disculpas. Muchos de estos casos, cuando uno trabaja en la sensibilización, y los niños les aterra que se aterran cuando escuchan de un adulto que no les pide disculpas. Se aterran porque no es tan frecuente para ellos. O sea, hay gente que dice, hay parte de la crianza asertiva es decir te amo. Sí, sí, es de verdad que es importante. Pero también parte de la crianza asertiva es decir, perdóname, discúlpame. Es importante. Sí, bueno, van a seguir existiendo estos casos dolorosos de estos niños que pues van a desarrollar conductas insanas cuando sean adultos también y que se va a causar un daño colateral, ¿no? Pero en la medida de lo posible, si eres docente, si estás en una institución escolar y puede ser el refugio, puede ser esas horas de, de reconfortar lo que el niño está viviendo, pues qué privilegio, ¿no? El poderlo hacer. Entonces, que tengas esa sensibilidad para poderlo hacer, para poder ver al infante que está sufriendo, no al niño que está causando este problema, no diciendo que es el niño malo, sino viendo que es una manifestación de aquellas situaciones que él también está viviendo. Y en ese momento puede ser esa situación demostrarle al niño que no es solo la realidad que él vive en casa, que, no, que puede haber algo diferente, que no todo va a ser así. Generar una chispita de esperanza al menos de que en otro entorno puede estar mejor. Y me acordaba, mira, no recuerdo si fuiste tú o quién me había contado esa anécdota que, que es, que es pues es una realidad que se vive, del niño que llegaba a la escuela y que siempre se portaba mal, que siempre estaba molestando, que estaba lastimando, cualquier cosa que él quería hacer cualquier cosa, portarse mal para que la maestra le llamara la atención, ¿no? Y que siempre le estaba llamando la atención. Y Juanito, siéntate, y Juanito, ven acá, y Juanito, por favor. Entonces, llegó el momento en el que la maestra pues ya pide apoyo al departamento de psicología porque el niño todos los días desde que llega, su primera acción es portarse mal hasta que sale. Entonces, pues ya la situación es que descubren que el niño actúa de esa manera porque no le importaba recibir un castigo, no le importaba que lo reprendieran, no le importaba que le llamaran la atención. Su objetivo de portarse mal era que la maestra lo llamara por su nombre, porque en su casa era el inútil, el tonto, el estúpido, el bueno para nada, y en la escuela era Juanito.
Entonces, con tal de que la maestra dijera su nombre y le llamara por su nombre, él se portaba mal. Entonces, son situaciones que estos niños o estos adolescentes están dejando ver las carencias, las necesidades, las situaciones difíciles que están viviendo en un hogar, pues al menos que en el colegio vivan una situación un poco más llevadera, ¿no? Sí, qué interesante sería, que creo que lo más rescatable de este video, a pesar de un montón de especulaciones que hemos hecho, es que detrás de cada conducta de un niño hay una fundamentación, que hay una explicación, que va más allá del hecho de que el niño quiere ser malo y que quiere ser cruel. Todo lo contrario, el niño es todo menos eso. Y que incluso en los adultos tampoco. O sea, cuando uno empieza a entender que no es que se trata de una acción consciente, la mayoría de nuestras acciones son inconscientes, están cargadas de un montón de constructos. Y en el caso de un niño, lo importante es que aún esas construcciones no están solidificadas, son mucho más maleables, podemos intervenir a tiempo. Creo que es importante dejar claro de que sí, hay unas explicaciones biológicas, hay unos niños que sin necesidad de tener unas conductas de replicancia, porque muchos niños por condiciones neurológicas, como les decía, eh, empiezan a desarrollar estas conductas peligrosas y sanas de violencia, pero por lo general, es decir, un gran porcentaje, casi que el 90%, son niños que están siendo sometidos a entornos sociales experimentados, es decir, están siendo víctimas de algún tipo de violencia. Entonces, cuando uno logra, y si uno logra ver toda la perspectiva con una visión sin juicio moral, uno entiende que ningún niño es realmente el culpable. Entonces aquí no existe ni la víctima ni el victimario. Ahora, nos enfocamos muchísimo más en el agresor aquí supuestamente, ¿no? Pero también entender que un niño, ¿cuál serían las estrategias adecuadas para ayudar a las personas que pudieran ser víctimas? Es de que sean capaces de comunicar. Cuando uno ve las víctimas que terminan haciendo actos suicidas o tener gestos autolesivos. ¿Me escuchas? Sí, Ok, cuando uno ve estas víctimas que pasaron tanto tiempo sometidas a un bullying o a un entorno de abuso, porque casualmente aquí hay algo peligroso, y es que alrededor del bullying también hay gente que está buscando validación social y se transforma en un factor peligrosísimo que llega a un momento donde todos formamos parte, ¿no? Que es esto que llamamos histeria colectiva, donde una sociedad puede matar a una persona buscando el castigo. Pero resulta que este entorno de replicancia es muy común y vemos a estas personas que se terminan sufriendo acoso y que se vuelve una situación no solamente traumática, sino que puede llegar a ser mortal, es porque tampoco tiene una red de apoyo, porque no hay una figura que los respalda, no tienen la confianza de poder hablar. Es que siento que se cayó, aló. no, sí te escucho, te quedaste frisado, pero sí te escuché. Ah, ok. Sí, ahí está. Hola, Champu. Entonces, la idea es de que para evitar que hayan víctimas también se necesita una red de apoyo presente, una Sí, red que les permita hablar de sus emociones, de lo que pasa en clase. Se necesitan padres oyentes con los ojos, ¿no? Que puedan escuchar cómo les fue para evitar que haya un acto reiterativo de bullying. No, bullying no es un acto de acoso, es un acto reiterativo. Entonces, si yo no soy capaz de entender que mi hijo fue violentado desde la primera vez, entonces quienes estamos fallando somos nosotros como padres. Estamos ese- fallando como docentes, ¿no? exactamente. Eso era lo que te decía casi al principio, ¿no? O sea, en las dos situaciones, en las dos situaciones, algo está fallando en ese primer entorno, que es el entorno familiar. O sea, los niños que están siendo los niños que están siendo vulnerados,
hay algo está pasando, ¿no? Porque es lo que dices, o sea, el bullying no fue una acción de hoy, este día. El bullying, cuando el niño ya empieza a tener esta situación de aislarse, de depresión, de que ya no puede más, de estrés, de que llega incluso a esta ideación suicida, es porque ya ha pasado un periodo de tiempo ya considerable. Entonces, en ese periodo de tiempo considerable, los papás han estado ausentes o ha pasado alguna situación. Entonces, también se debe de ver que parte de esa responsabilidad de que estos niños no sean vulnerables a estas acciones, pues es que tengan ese entorno familiar estable y que existe ese acompañamiento por parte de los padres y que te puedas dar cuenta a tiempo, que estés en esa observación de que algo está pasando, de que hay algo diferente, de que hay algo que no, que hay algo que le está pasando al niño. Y cuando ha pasado todo este tiempo y que se dan cuenta o llegan a sufrir estas acciones que ya ponen en peligro su vida o que incluso llegan a perder la vida, es cuando entonces sale toda esta euforia de la gente de hacer, de pedir Justicia. justicia y todas esas cosas, ¿no? Pero era Que no como, es justicia, sino venganza. exactamente, exactamente. Entonces, era como te decía ayer con lo de la sobreprotección, si el niño tuvo tiempo de pintar toda una pared, en donde estabas, que no te diste cuenta, ¿no? O sea, una pared no se pinta en un instante, se lleva un buen rato. Ya cuando tú llegas y está todo un mural, pues es que lo descuidaste mucho tiempo. Entonces, aquí en el bullying, si ya llegó a una situación donde ya se puso en peligro su vida o donde ya hubo una situación, ya perdió la vida este niño por estas acciones, que ya es una situación lamentable, irreparable, todo el otro tiempo, los papás, ¿a qué horas se dieron cuenta? ¿A qué horas detectaron? ¿A qué horas dieron el apoyo? Eso también se debe de tomar como esa responsabilidad que como padres cuidadores o quienes estamos a cargo de los niños tenemos que tomar esa responsabilidad, ¿no? Pero ahí es donde entra todo este conflicto que tiene la gente con nuestros discursos, que la gente quiere empezar a que nosotros señalemos que el culpable es el niño. Y igual que en la pederastía, que es el tipo que es el abusador serial y que hay que condenar y que hay que hacer un juicio, como que si el miedo, o sea, es la misma sociedad de obediencia, es esa misma situación de donde tenemos que imponer a través de la violencia y el miedo. Hay que matar al abusador sexual, hay que matar a los bullies. No, no se trata de esto. Es más doloroso lo que significa que es todos somos responsables de estos actos. Todos, o sea, un docente que se hizo indiferente, una mamá que no estuvo atento. Yo sé que duele admitir que la mayoría de los niños que terminaron haciendo un acto suicida, porque una de las consecuencias directas hay una estadística aterradora y es que casi el 50% de las muertes de jóvenes de 13 a 22 años es por un gesto suicida. Y el problema está en que dentro de este rol de los gestos suicidas, el bullying es un factor allí interviniente, pero no es culpa del que es abusador, el acosador, es culpa o es responsabilidad de nosotros como sociedad. Y fíjate que aquí hay otro factor importante que quiero subrayar. Cuando los padres sí se dan cuenta pronto de que el niño o ya lleva un tiempo, ¿no? Sufriendo este acoso, este bullying, y que se puede dar desde de diferentes maneras, ¿no? Estaba checando el bullying social, el ciberbullying, el acoso sexual, verbal, físico, o sea, son muchas manifestaciones, ¿no? Pero cuando como padre, bueno, ya te diste cuenta, pero tampoco cuentas con las herramientas de cómo apoyar a tu hijo para que no esté pasando esta situación cuando no tienes el conocimiento, no tienes las herramientas, también vienes de una situación complicada y no sabes cómo afrontar, entonces ahí es bien importante que en ese momento uno recurra a esa orientación profesional
o buscar las estrategias, los medios, las herramientas para poder ayudar a tu hijo adecuadamente, porque si también eres una persona adulto vulnerable, que también te da temor, que también te da, se te dificulta enfrentar este tipo de situaciones complicadas, ¿cómo vas a dotar de herramientas al pequeño para que él lo pueda hacer? Entonces, entender que si yo estoy viviendo una situación así y no tengo los medios, las estrategias, o también soy un adulto vulnerable, pues necesito esa ayuda, esa guía, esa orientación, para entonces así poder orientar al niño o ser esa red de apoyo que le va a ayudar a que no esté sufriendo esa situación escolar. Eso también es muy importante. Es importante entender que llenos de buenas intenciones está el camino al infierno. La gente con muy buenas intenciones no funciona para nada. Aquí tener buenas intenciones es peligroso, hay que tener formación. Primera recomendación, antes de buscar ayuda con un profesional específico, busca eh, eh, comunicarlo a la entidad escolar. O sea, ve con la entidad escolar, haz que se asiente un precedente, no contra el niño que hizo el bullying. O sea, el primero aquí lo primero que tenemos que dejar claro es que lo peor que puede hacer como padre es pensar que el enemigo del niño es el otro niño acosador. Aquí no hay un enemigo, aquí no hay un culpable. Aquí hay un montón de víctimas. Entonces tenemos que ir al colegio a ver cómo podemos generar un diálogo con la otra parte, como que se evite que se siga pasando esta situación. Pero importante aquí es que, por supuesto, ya ahí sí tendrías que buscar la orientación adecuada, y es que tu hijo, el que esté sufriendo el bullying, tenga ese apoyo y escucha. Otra cosa, no sea a toda costa, por más que yo sé que uno tiende a ser muy visceral por la defensa, jamás encares al otro niño, porque primero es ilegal. Y segundo, que cuando uno hace uso mal de la verdad, pues uno pierde la verdad. Entonces, al otro niño hay que tratarlo con respeto. Piensa siempre de que el otro niño también es una víctima y que probablemente, ¿por qué te digo que tienes que buscar una autoridad imparcial que esté allí como una directora, el orientador? Porque tú también puedes confrontar con unos padres que sean igual o peor con esa estructura del niño, porque el niño no nació espontáneamente. Quien menos tiene la culpa es acá el niño, no hay que encarar al niño. Lo que hay que ir es, vuelvo y repito, hacia la persona, la representante escolar, hablo del director, orientador, coordinador, como se le llame, y que se siente el presente y que se busque hablar con el niño, tratar de indagar y ayudar y asistir. No es enjuiciar, es asistir a los demás. Ahorita que mencionabas lo primero de que de que al niño que está causando el bullying, no señalarlo, ¿no? No decir, es que, o sea, como esta parte de criminalizarlo, de señalarlo, de hacerle ver a tu hijo que el niño es malo, porque en ese momento lo vas a hacer más inseguro y tú mismo le vas a hacer que tenga más temor. Si tú también lo ves desde ese punto de vista, ¿no? Como que él es hay que juzgarlo, él es el que lo está causando, él es el culpable, hay que señalarlo. En ese momento tú se le da se le empieza a dar ese calificativo al niño y se le hace daño al que lo está causando, pero al niño que lo está sufriendo también se le hace sentir que ese niño tiene mucho poder sobre él y entonces se hace más inseguro y le da más miedo y con eso no le ayudamos a que pueda afrontar esta situación de mejor manera. Sí, aquí lo que toca es que todos los adultos jueguen a ser adultos emocionales. Ojalá corras con la suerte de que los docentes dentro del docente, el personal docente y todo lo que es el personal en la escuela asuman de verdad con una madurez todas estas situaciones. Ahora, si ya tú ves que no eres asistido, es importante que acudas a una entidad mucho más grande donde intervengan en la escuela, porque si no solamente es tu caso, es el caso de muchos otros niños que están siendo desasistidos. Ahora, a mí me encanta generar actas. Hagan un acta, pídanle el nombre de la persona que está fungiendo como director
como orientador, tomar los datos de los papás del niño, porque son quienes están siendo los tutores legales, son los representantes legales de toda acción de ese menor de edad. Tú también tratas de sacar una copia y dejas una copia dentro de la escuela, tú te llevas una. Si ellos se niegan a firmar, pues busca dos personas que te sirvan de testigo, pero la idea es que la gente entienda de que hay una acción y que se están tomando las acciones, no en busca de hacer un juicio al niño, no, todo esto es para resolver, porque el problema, lo que sí tenemos que dejar claro es que una acción de acoso, una acción de maltrato psicológico, físico, es insano. Entonces, vivir en una sociedad escolar donde hay una presencia de un niño, por más víctima que sea, por más que sea una construcción consecuente de toda la sociedad, no significa que lo tenemos que permitir y que no podemos hacer nada, todo lo contrario. Sí, el niño es una víctima, no hay que enjuiciar al niño, pero hay que acabar con el problema, hay que atacar el problema, y el problema no es el niño, ninguno de los Exacto. niños. No, y no estamos justificando las acciones que se están dando, ¿no? Aquí se trata de tomar la responsabilidad, más que buscar si se es culpable, si no, sino que se haga, que se tome responsabilidad. Eso es lo más importante. Entonces, pues en ambos lados hay que poner atención porque en ambos lados hay un pequeño que está sufriendo de diferente manera, pero está sufriendo. Y que el día de mañana, que sean adultos, pues de alguna manera los dos van a tener unas manifestaciones insanas, inadecuadas en su desarrollo con el entorno, ¿no? En su desarrollo social. Entonces, les va a afectar de igual manera y socialmente, pues también nos sigue afectando. Así es que, pues lo más es esa responsabilidad. Y pues, ¿qué más? ¿Algo más que quiera usted agregar? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, Bueno, sería interesante muchísimo de que la gente pues se documente. Por ejemplo, quiero que entiendan de que no es que estos autores que empezaron a hablar sobre el bullying estén totalmente equivocados, tienen una cantidad de argumentos válidos que es importante para entender el fenómeno. Estos autores que yo mencionaré no son solamente para los padres, sino también para que los docentes usen esto como documentos de base. ¿Me escuchas, Isa? sí, sí, te escucho Ah, bueno, pero no te veo, entonces he estado como mala la conectividad. Bueno, ya volvimos. un poquito. Entonces, Está. una de las pocas que vi autoras especialistas en desarrollo y psicología que habla sobre el acosador como víctima también, que le da un énfasis bastante a ambos puntos, es Beatriz García. Y uno de los principales autores que vi es un psicólogo noruego llamado Dan Olweus. Él también fue muy adelantado para su tiempo. La visión que él tenía sobre la violencia, el maltrato, incluso lo ve como una consecuencia del maltrato familiar. Entonces, estos dos autores para mí son importantísimos de consultar porque tienen una visión amplia donde no hay víctima y victimario, sino todos son víctimas, ¿no? Hay Ujú. muchos otros autores que también son importantes de consultar. Por ejemplo, uno que anoté por aquí, por lo que hace es, ahí se me fue ya va. Pa, 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 es de la UNAM, incluso es mexicano, y yo dije, este es importante porque, bueno, a pesar de que no tiene una visión tan amplia, está en un contexto mucho más parecido al nuestro, ¿no? De la sociedad en la que estamos. Ujú. A ver. Ay, no puede ser que se me haya perdido. Yo dije, voy a ponerlo por acá para que no se me vaya. Y se me fue. ¿Qué dijiste? Voy a poner esto por aquí y me retiraré lentamente. Sí. Bueno, ¿dónde está este muchacho? ¿No? Tiene un apellido, aquí está, Gerardo Sánchez Dinorín. Gerardo Sánchez Dinorín, académico de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México,
especialista en neurociencias del comportamiento y tiene unos tratados bastante interesantes con relación al bullying. Él para mí también es importante por ejemplo, también hay otro psicoanalista que es José Ramón Ubieto, que él parte del psicoanálisis y él habla sobre víctimas, victimarios, testigos y adultos. Entonces, José Ramón Ubieto es bastante interesante la postura que tiene porque él habla de que toda la sociedad escolar es una víctima también del bullying, no solamente el niño que está siendo acosado, ¿no? Entonces, es bastante interesante estas teorías que tiene. Y de lo que les decía, por ejemplo, para mí estos dos, lo que es Beatriz García y Dan Olweus, son bastante interesantes las posturas que tienen, porque tienen una postura más amplia del fenómeno del bullying. No Y sé, alguna fíjate, pregunta que te quede por ahí. no, fíjate que así como decíamos que hay situaciones que no son propiamente la situación la que va a causar consecuencias en los niños, sino cómo se les ayude a dar, a afrontar esta situación. Yo siento que este fenómeno del bullying, eh, en gran parte, la manera en la que se aborde es lo que va a mejorar las circunstancias de ambos niños. Que, porque aquí bueno, en mi percepción, lo más grave que está pasando con este fenómeno del bullying es cómo se está abordando. No creo que sea Cuando la se caen manera categorías más. moralistas y de juicio. Yo percibo eso, que lo más grave es cómo se está dando este abordaje, porque son situaciones en las que se está polarizando a la sociedad y que esto no nos va a llevar a ningún resultado positivo. Y esta parte de segregar o de señalar o de criminalizar a quien lo viene realizando, pues tampoco va a ser algo que abone a la solución como sociedad. Así es que no lo estamos justificando, tampoco es una situación que debe de erradicarse, pero que se deben de buscar las estrategias más eficaces para poder hacerlo. Eso sería. Y la estrategia eficaz no es linchar al niño que ejerce el bullying y meter en una burbuja al niño que está siendo acosado, porque eso no resuelve el problema. También tenemos que dejar claro de que los niños van a empezar a tener conductas que no son bullying, que son de desafíos, que son de jerarquización. Y eso es importante. A veces confundimos conductas, no estoy diciendo que son buenas o malas. El problema es que son sanas, son normales que sucedan en el niño y lo que peor que podemos hacer es reforzar negativamente esto. Por ejemplo, van a haber alguna riña, la violencia entre un niño, o sea, alguna pelea, una discusión, un debate donde dos niños ejercen incluso fuerza física, no es algo anómalo, es algo típico. El problema está en cómo lo causamos, o sea, es qué vamos a hacer respecto a esto. La naturaleza violenta del hombre como jerarquización está en nosotros. Lo que tenemos que hacer es cómo ayudar a los niños a que utilicen unas estrategias más sanas, más eficaces. Pero lo peor que podemos hacer es tildar a estos dos niños que ejercen este acto de pelearse como niños malos, niños problemas. No, no existen los niños problemas. Existen los problemas y los niños. Exactamente. Y pues esa parte de esas estrategias dentro del aula, con los niños, de trabajar los docentes dentro del aula, es esa parte que el niño viene con ese concepto de poder, de autoridad, de fuerza, más bien a fomentar un liderazgo sano, ¿sí? Porque eso es lo que se puede hacer. De ahí podemos tener grandes líderes, pero necesitamos enfocar esas conductas o esas energías de una manera sana. Y Hay, eso es, o hay sea, esas estrategias son las que se pueden hacer. un ejercicio recomendado para los docentes, un ejercicio que también va a ayudar a desarrollar autonomía e identidad en los niños, es una descripción de sí mismo y de los demás. Empezar a conocer al otro, cómo se llama el otro, qué le gusta el otro, qué sueña el otro, cómo se sienta el otro, qué mascota tiene el otro, qué color le gusta, qué olor le gusta, qué sabor le gusta. Cuando uno empieza, hay una frase que lo que dije en el foro, el segundo foro internacional, en Meti Jóvenes,
era eso, de que somos capaces de matar porque dejamos de ver al otro, como un yo, visto desde la visión del Exactamente. psicoanálisis. Entonces, Fíjate, cuando yo hago que mi hijo entienda que los demás son como él, que ven como él, que sienten como él, que aman como él, que padecen el dolor como él, pues va a haber una gran cantidad de empatía enorme. Ahora hay que entender que hay individuos con condiciones biológicas atípicas que no tienen instaurados estos valores de empatía. Por eso son estos casos muy, muy peculiares. Recuerden que es el 4% a nivel mundial. Entonces, es muy poco probable que eso nos esté pasando en un aula, ¿no? sí, y estas acciones que están pasando, pues que también deben ser atendidas, ¿no? O sea, no porque no sea bullying, o sea, no esperarse a que se hagan situaciones graves. Y esa parte de ese ejercicio resulta muy bonito porque ahí te das cuenta que el que está frente a mí, pues es otro como yo, ¿no? Que también siente, que también tiene diferentes Y tiene problemas. positividad. Exactamente. Y fíjate que aparte de hacerlo con los niños, pues es también hacerlo con los padres, porque yo lo comentaba por ahí con otra persona Mira, en yo otro creo que el espacio. error que cometemos ahorita, lo que acabo de decir, es pensar que hay adultos y niños. Tú dijiste, en estos días vi un meme de tu parte en tu estado que si podrás ser el hombre más maduro del mundo, pero si un niño te pasa el teléfono imaginario, te toca contestar la llamada. Es que no existe tal, el adultocentrismo hace que separemos actividades de niños y Ajá. actividades de adultos. Nos limita esa interacción que debe de darse con los niños. ¿Sí? Entonces, cuando estamos con los niños hay que ser como niños, pero me refiero a que, por Con ejemplo, la emocionalidad de un adulto, ¿no? claro, pero esa, Ah, claro. ah, qué buena la aclaración. No, me refiero a que, por ejemplo, en el caso de esta situación del bullying, yo lo comentaba con una persona que estaba totalmente polarizada a la situación de que no, a quien únicamente se le debe de apoyar y todo es a la persona que lo sufre. Y yo le decía, bueno, pero si te has puesto a pensar, ¿qué edad tiene tu hijo? Pues tantos años. Y la persona que le puede estar causando alguna situación tiene la misma edad. Entonces, con tu hijo hay que actuar de todas las maneras de protegerlo, de cuidarlo, de que esté bien, de que esté seguro, y con el otro no. Tiene la misma edad, ¿Quién le digo. protege al otro? Tiene la misma edad, le digo. Entonces, es también una de esas cuotas que como sociedad tenemos pendientes. Y pues hay que empezar a poner atención en ello. Porque también, En todo. porque esos niños también son nuestros niños. Los niños son de todos, todos tenemos una responsabilidad, ¿no? Y bueno, también tenemos que cuidar muchísimo las conductas que impactan al niño de violencia, que se van a transformar en conductas replicantes. Entonces, estos días veía a Isabel haciendo un comentario, lástima que yo quería poder contestar en ese comentario, pero no me permitía grabar nada, pero tengo por ahí pendiente algo con que tener mucho cuidado con los modelos de violencia que instauramos hacia los niños, que el reggaetón, que la música obscena, que las películas de pornográficas, que hay muchos tipos de violencia, pero también ejercer violencia frente a los niños es un modelo de violencia directa hacia un niño. Entonces, someterlo a un lugar de estrés, a un lugar, hay un momento para todo. Está muy bien que nos guste algunos eventos violentos, pero son cosas que podemos decidir cuando seamos adultos, no cuando seamos niños, porque todas esas conductas terminan sin un encuadre adecuado generando distorsiones cognitivas. Exactamente. Así es que, y bueno, hoy Champu quiso estar aquí porque está sufriendo bullying de parte de Nala y se quería documentar, se quería informar para ver cómo se puede defender. Quería dejar claro el acto de vulnerabilidad que sufre. Exactamente. Entonces, toca ponerle atención a los dos. Vamos a ver qué está pasando ahí entre Nala y Champu. Bueno, pues muchísimas gracias. Como muchos otros temas, sabes que son muy sensibles para mí y pues que quería abordarlo así, desde otro enfoque. Y pues muchas gracias por eso, por acompañarnos en este tema.
Bueno, gracias a ti, gracias a Champu por estar presente. Que pasen una excelente tarde, noche o día, depende de la hora que usted vea. Gracias por compartir este diálogo de mente. Gracias, bye.